Martín Lutero fue un monje agustino, hijo del Renacimiento, que nació en 1483 y murió en 1546. Nació en tiempos de miedo. Los hombres temían a un dios airado, a las brujas y a los espíritus, así como a los turcos. En su vida monástica, Lutero se dedicó al estudio del griego y el hebreo, cuyo conocimiento los monasterios habían guardado durante siglos. A la edad de 25 años llegó a ser profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, aunque su doctorado lo completó hasta 1512 a la edad de 29 años. En este proceso, Lutero aprendió a dudar de todos los pensadores según la recomendación de su maestro Jodokus Tutfeter, y llegó a la conclusión de que la fe y no la razón era el único camino para conocer a Dios, siguiendo la pista de Guillermo de Ockham. El terror frente a Dios, Lutero lo resolvió a través de un proceso muy largo y existencial, enfatizando el amor de Dios que él llamó la gracia, usando el lenguaje paulino. Un Dios amoroso había declarado justo al creyente, así que ya no había razón para temerle. Y esto convirtió a una deidad airada en un Dios misericordioso que aceptaba al hombre sobre la base de la muerte de Cristo al declarar al hombre justo. Lutero también reflexionó que la Iglesia no podría haber creado un camino para conocer a Dios diferente al señalado por la Escritura. Después de todo, la tradición religiosa no era un don divino, sino un desarrollo humano que ayer era tan humano como antier, por lo que si uno se remonta a su origen más temprano, no encuentra sino el rostro del hombre mismo en lugar del de Dios. Así que para conocer a Dios, él, con gracia, debía darse a conocer a través de su palabra en las Escrituras. No hay otra fuente de revelación divina sino la palabra de Dios. Por lo mismo, Lutero negó que el puente escolástico entre el cielo y la tierra fuera una herramienta dada por Dios. La doctrina de los padres de la Iglesia, padres escolásticos, de la analogía de fe, establecía una conexión entre lo que el hombre es y lo que es en general, el ser en general, equiparando al Dios que es con todo lo que tiene existencia. Ese es un movimiento arrogante por parte de los teólogos, y lo que se pretendía con ello era utilizar la idea de el ser y de la existencia como mecanismo para afirmar que Dios es y que a Dios se le puede conocer por medio de la razón. Lutero dijo, esto es un producto de la ramera razón, y se queda corta como mecanismo para conocer a Dios. A Dios no se le puede poner en el bolsillo de la razón. Eso solo puede pretenderse sobre la base de echar por tierra la gloria de Dios, su majestad y su divinidad. Gott ist der ganz andere. En otras palabras, Dios es totalmente otro. La tradición del Antiguo Testamento afirma eso. Dios era totalmente otro, y Lutero creía que ese era el núcleo de quién es Dios. El mundo de las brujas y de los espíritus no era nada, y ciertamente no era una fuente de temor frente al Dios grande, bueno y misericordioso de la Biblia. En su búsqueda de lo que es verdaderamente bíblico, Lutero descartó 5 de los sacramentos y reinterpretó los otros 2. Denunció el purgatorio como antibíblico y usó contra el Papa un ad hominem muy efectivo. Primero, no hay bases bíblicas para sustituir el arrepentimiento y la conversión como la única manera de acercarse a Dios, por lo que tomar dinero en lugar de arrepentimiento fue otra deformación sin apoyo bíblico. Y dijo Lutero, si el Papa afirma tener poder sobre el purgatorio, ¿por qué tiene que pedir dinero para usar ese poder? ¿Por qué no vacía como un acto de compasión el purgatorio de una buena vez? Lutero, al recuperar la Biblia y sus temas, como la creación, la caída, la encarnación, había ayudado a traer de vuelta la historia a la teología. El enfoque escolástico se había agotado y había entregado todo lo que tenía. La razón había ideado fórmulas para explicar las cosas, generalmente dando vueltas detrás por encima
de la historia para satisfacer a la razón humana, pero sin encontrarse con la historia misma de una manera personal. El encuentro incompleto entre la eternidad y el tiempo, el espíritu y la materia, lo infinito y lo finito, postulado por algunos racionalistas escolásticos, había encontrado finalmente respuesta en la persona de Jesucristo, según Lutero. El punto en el que Dios se encuentra con el hombre. Esto fue posible entenderlo de una manera nueva y fresca cuando Martín Lutero rechazó las nociones abstractas y las categorías filosóficas de los escolásticos. La naturaleza y lo sobrenatural están conectados, pero no por la razón que conduce solo a la vanidad del hombre en busca de sí mismo. Están conectados por Dios en la persona de Cristo, que revela a Dios a través del velo de su carne. El Deus absconditus, el Dios escondido, es Dios revelado, Deus revelatus, revelado en misterio a través de Cristo. El camino por excelencia que se puede tener eh, a través de Jesucristo. Por medio de Jesucristo podemos tener certeza sobre la fe y sobre el amor de Dios, sobre su gloria y su majestad. Así Martín Lutero nos hizo entender la grave situación del hombre de la Biblia, pecador, caído, y nos dio la respuesta de la gracia y la fe a través del Dios de la Biblia, en Jesucristo.